Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Esta segunda parte del programa, de la clase modelo, se va a tratar el teorema de Pitágoras siguiendo las recomendaciones que se dan en la primera parte. Por ejemplo, antes de empezar una demostración de un teorema importante, se recomienda que el profesor cree una atmósfera de interés sobre lo que se va a demostrar. Aquí el teorema de Pitágoras es un buen ejemplo. Además es fácil porque permite decir muchas cosas que crean una atmósfera de interés alrededor de él. Primero, el autor, Pitágoras. Pitágoras fue tal vez el matemático más antiguo que tiene importancia, con Euclides, pero Euclides aparece más de 2 siglos después de él. Además era un hombre de una cultura general. En esa época no había física, biología, matemáticas, todo era una sola cosa. Él era experto en todas esas cosas, sabía astronomía, sabía música. Quiero decir, ¿dónde nació? Ahí está el sitio, en la isla de Samos, por eso se llama Pitágoras de Samos, le dicen. En esa época no había apellidos, parece, entonces le ponían como apellido el sitio de nacimiento, para identificarlo. La isla de Samos queda al lado de Turquía, ahí se ve. Él era más turco que griego, digamos. Trabajó en música sobre la escala musical, la relación entre la longitud de una cuerda y la frecuencia. Eso le sirvió para construir o inventar, mejor, un primer instrumento musical, el monocordio, que debe ser muy monótono, pues monocordio, una sola cuerda, pero de todas maneras ideal para experimentar lo que él quería. Sobre el teorema, tal vez no es ninguna exageración decir, es el teorema más importante de la matemática. De manera que hemos escogido tal vez para ilustrar la forma de una clase modelo, el teorema más importante de la matemática. ¿Por qué es importante? Es el más antiguo, un teorema formulado como teorema. Ha sido demostrado por personajes ilustres. Por ejemplo, Leonardo da Vinci tiene una demostración muy ingeniosa, muy bonita, como todas las cosas de él, elegante. Un presidente de los Estados Unidos, James Garfield, el 20º presidente, hizo una demostración. Es muy raro un presidente que haga una demostración de matemáticas, tal vez es el único caso. Dicen que un niño de 15 años lo demostró. Se puede extender a 3 o más dimensiones. Tiene aplicaciones en todos los campos de la matemática, de la física y de la ingeniería. Aunque Pitágoras figura como el autor, esta tableta, que es de 1700 años antes de Cristo, usa el teorema de Pitágoras para calcular la diagonal de un cuadrado. 30 raíz de 2 es el resultado de aplicar el teorema de Pitágoras a un cuadrado que tiene lado 30. Este señor, a principios del siglo pasado, presentó un libro con 367 demostraciones. Y hay más después de eso, se cree que hay más de 370 demostraciones. Lo que muestra que es un teorema sencillo, tanta gente lo puede demostrar, a pesar de su importancia, porque uno cree que lo importante es complejo, pues aquí no se cumple esa condición. ¿Cuál es el enunciado de este teorema? El más sencillo lo entiende un estudiante que está en primaria. Sí, sabe que es un triángulo rectángulo, un triángulo que tiene un ángulo recto. En todo triángulo rectángulo, la hipotenusa, que es el lado grande, el que se opone al ángulo recto, el cuadrado de esa hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los otros 2 lados, que son los catetos. A2, que es la hipotenusa, es igual a b al cuadrado más c al cuadrado. Un enunciado más simple no se puede tener. Hay una presentación geométrica inmediata. Si yo construyo un triángulo rectángulo y sobre cada uno de los lados construyo un cuadrado grande sobre la hipotenusa A y 2 más pequeños sobre los catetos, y busco el área de esos cuadrados, todo el mundo sabe que el área de un cuadrado es el producto de lado por lado. Entonces, el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa será A al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado, y los otros serán B2 y C2. Lo que dice el teorema leyéndolo geométricamente es: el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los 2 catetos.
Veamos la demostración más común. Está en la mayoría de los libros de geometría. Empezamos por construir un cuadrado. Esta es la idea central, luminosa. Del lado B más C, en donde B y C son los catetos. Entonces yo cojo los catetos, si son 3 y 4, pues hago un cuadrado del lado 7. En ese cuadrado señalo la separación que hay donde termina B y donde empieza C, en los 4 lados. Y trazo unas líneas punteadas, como se pueden ver en la figura. Aparentemente es un cuadrado. Uno diría, en el centro se forma un cuadrado. En matemática no vale decir, es que parece un cuadrado, es que hágalo con cuidado y verá que es un cuadrado. No, hay que demostrar que es un cuadrado. Y es muy fácil demostrar que es un cuadrado. Basta demostrar que el lado, las esquinas del cuadrado interior o del cuadrilátero interior, el ángulo D es recto. Si el ángulo D es recto, pues es un cuadrado. ¿Por qué es recto? Esa es la pregunta central. Si yo demuestro eso, casi que está demostrado el teorema. Mire, es muy sencillo. Los ángulos M y N son los ángulos agudos del triángulo rectángulo en el que estamos trabajando. Hay un ángulo de 90 y los otros son M y N. Pues bien, hay un teorema muy elemental de geometría que dice los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. Entonces, si tengo uno de 90, los otros dos suman 90. M y N suman 90. Entonces, mirando la figura, miren que D es el suplemento de M y N, o sea, M, N y D suman 180 grados. Luego, si D es 90, si M y N suman 90, D tiene que ser de 90. Y eso ocurre en las 4 esquinas. En consecuencia, en el centro aparece un cuadrado. Ahora, toda la demostración, la parte analítica consiste en escribir dos igualdades e igualarlas. Miren, primero, leer el área, hacemos dos lecturas del área. El área completa de un cuadrado que tenga B más C de lado es B más C al cuadrado. Es la ecuación número 2. B más C al cuadrado es el área de todo el cuadrado. Se desarrolla ese binomio al cuadrado. Una de las primeras lecciones en álgebra que le enseñan a uno es cómo es el cuadrado de un binomio. El cuadrado del primer término más el cuadrado del segundo más 2 veces el primero por el segundo. Esa es la ecuación 2 que ven ahí. La primera es leer el área como el área central A2 y 4 triángulos iguales. Cada triángulo tiene base y altura B y C. Entonces, recurrimos a la fórmula del área de un triángulo que dice base por altura sobre 2. Así que en la esquina inferior derecha tenemos BC sobre 2. Ese es el área de ese triángulo de abajo y es la misma de los otros 4. Luego, el área total debe ser A2 más 4 veces el área BC sobre 2, que es la ecuación número 1. Entonces, en la ecuación número 1 cancelamos un 2 con el 4, dividimos por 2 arriba y abajo y nos queda A2 más 2BC. Y eso debe ser igual al otro término B2 más C2 más 2BC. De esa igualdad cancelamos 2BC, que es un término repetido en los lados de la igualdad. Si restamos lo mismo, queda una igualdad, y la igualdad es simplemente el teorema de Pitágoras. De manera que recapitulemos. Podemos recapitular, es muy importante que el profesor, después de hacer una demostración, recapitule. ¿Qué quiere decir? Haga muy rápidamente, señale las ideas principales, haga la demostración, pero ya abreviando pasos. ¿Cuál es la idea central? Tomar los dos catetos y construir un cuadrado que tenga esa longitud, la suma de esos dos catetos. Unir con la línea punteada las separaciones entre B y C, como se ve ahí en la figura, y leer, hacer dos lecturas del área. El área del cuadrado como el lado por lado, la fórmula del área de un cuadrado, o como un cuadrado interior y 4 triángulos. Eso es toda la demostración. En matemáticas se empieza a usar un término que es mostración en lugar de demostración. Significa una demostración, pero casi siempre hecha visualmente o con objetos, que no tiene rigor como demostración, pero que fácilmente se le puede poner rigor.
Esto es lo que les decía. Este señor publicó una mostración en 1873 y miren lo que hizo. Este señor Henry Perrigal construyó el rompecabezas que ustedes ven ahí. Con esas piececitas en colores, se pueden hacer en cartulina, en plástico. Uno lo puede hacer en la casa, ahora les mostraré cómo haría uno muy fácil en la casa. Y puede jugar con los amigos a demostrarles gráficamente el teorema. ¿Qué significa? Miren lo siguiente. Si el área del cuadrado mayor que está arriba, que es A2, la hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de los otros dos, entonces uno podría fraccionar la parte de arriba y distribuirla y llenar las dos de abajo. Y no le debe sobrar ni faltar piezas. Pues bien, cortándolas como se muestra arriba, se puede armar, el del centro es el cuadrado construido sobre el cateto menor. Y con las otras 4 piezas construye exactamente un cuadrado igual al construido sobre el cateto mayor. La guía para el que quiera hacerlo sería la siguiente. Uno dice, ¿y cómo recorto las 4 piezas del de arriba? Muy fácil. Siguiendo el borde superior del cuadrado que está a la izquierda, está la línea roja horizontal. Pues uno traza una línea roja, hace esa figura primero, que es muy fácil hacerla dibujada sobre una cartulina. De este borde derecho, extremo derecho del cuadrado inferior, traza una vertical hacia arriba y es la otra línea roja. Entre esas dos líneas acomoda un cuadradito como aquel y ya tiene todos los cortes que tiene que hacer en la figura. Hace los cortes y ya puede armar el rompecabezas. Uno le propone a los amigos, con las piezas de arriba, ármenme las de abajo. Es un juego bonito. Para los niños en un colegio sería extraordinario. Nunca se les vuelve a olvidar el teorema de Pitágoras. Aplicaciones del teorema en todas partes. Les voy a mostrar apenas una parte pequeña. En el cálculo, la fórmula de la distancia se obtiene manejando un triángulo rectángulo y la distancia es la hipotenusa. Los catetos son diferencia de las abscisas horizontal y diferencia de las ordenadas vertical. Y así se define una fórmula para hallar la distancia. En 3 dimensiones se hace lo mismo. La ecuación del círculo es formar un triángulo rectángulo en donde el radio es la hipotenusa. En cualquier parte que uno ponga el radio, la X y la Y cumplen el teorema de Pitágoras. X2 más Y2 igual a R2. Y eso se llama la ecuación del círculo. En 3 dimensiones, miren que yo quiero buscar en un cuarto de paredes rectangulares y piso rectangular, la distancia entre una esquina superior y el lado opuesto inferior. Yo podría con una cuerda, alguien se sube allá y coge una punta de acá y medirla. Pero yo puedo calcularla si tengo una calculadora a mano, muy fácil. Mido los 3 lados, el ancho, el largo y la altura, los elevo al cuadrado y eso es igual al cuadrado de la diagonal. Saco la raíz cuadrada y tengo el valor de la diagonal. Uno lo puede hacer experimentalmente y es hasta un experimento bonito predecirlo. Digo, mídanla y verá, yo les digo cuánto va a resultar. Einstein la usó. Einstein cambió el espacio por el espacio-tiempo, un espacio de 4 dimensiones. Y en 4 y en 5 y en n y en infinitas dimensiones se puede definir la distancia. Y siempre está suma de cuadrados, o sea, una extensión del teorema de Pitágoras. Por ejemplo, en el espacio de la relatividad, la distancia entre 2 sucesos, y un suceso es un punto tridimensional y un tiempo. O sea, estoy aquí ya, y allá mañana. Bueno, la distancia entre esos 2 sucesos en la teoría de la relatividad se formula también con una fórmula parecida, suma de cuadrados del diferencial x, que es lo que mide el espacio x, lo que mide la y vertical, lo que mide la z en la otra dirección, las 3 coordenadas espaciales, y el tiempo multiplicado por c y por i. C la velocidad de la luz y la unidad imaginaria. Bueno, los físicos saben manejar esto. Otro caso interesante son las ternas pitagóricas. Los egipcios las conocían. ¿Cómo? O sea, el teorema de Pitágoras se manejaba desde muy antiguo. Son 3 números tales que los 2 menores desiguales
O no, por lo menos hay dos pequeños y uno grande. El cuadrado de los dos pequeños, la suma de los cuadrados de los dos pequeños es igual a la suma del grande. Por ejemplo, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, 16 y 9, 25, el cuadrado es 5. Eso se llama una terna pitagórica. Si ustedes cogen un lazo de 12 metros y le hacen un nudo a los 3 metros, otro a los 7, y lo juntan y 3 personas lo cogen de los nudos, se forma un triángulo rectángulo. Hay ternas más grandes. Les voy a mostrar una aplicación que la usaban desde los egipcios. ¿Cómo trazar una perpendicular? Yo tengo un muro y una malla y quiero trazar una perpendicular. ¿Cómo sé que trazo por el piso donde voy a poner la malla unos puntos, pero cómo sé que es perpendicular? Perfectamente perpendicular. Entonces puedo hacer lo siguiente. Con una cuerda de 12 metros, hago los nudos, ahí hasta se muestran los nudos, 4, 5 y 3. 3 personas cogen de los nudos, estiran y forman el triángulo. Con seguridad, entre 3 y 4 se forma un triángulo rectángulo. Entonces no es sino seguir la cuerda y ya tiene una perpendicular a un muro. Esa es una aplicación, yo la vi hacer en mi casa. Unos trabajadores me iban a poner una malla y yo los vi haciendo eso y les pregunté, ¿por qué están haciendo eso? Ellos no sabían la razón. Siempre sale una perpendicular. Hay una curiosidad que vale la pena comentar. Cuando observaron a Marte por primera vez en el telescopio, se observaron unas rayas que eran defectos del instrumento, pero se tomaron como canales. Percival Lowell, un hombre rico norteamericano, quiso poner a prueba. En esa época los telescopios no permitían ver detalles pequeños, pues todavía es muy difícil ver detalles pequeños en Marte, ¿no? Está muy lejos. La distancia más cerquita son 55 millones de kilómetros, cuando está más cerca a nosotros. Entonces propuso, se crearon, aparecieron los marcianos, porque si había esos canales, alguien los tendría que haber hecho, inteligente. Luego en Marte había habitantes de Marte, había marcianos. Entonces propuso una manera de comunicarnos con ellos. Todavía no existía la radio, las ondas electromagnéticas para transmitir información. Entonces propuso lo siguiente, mire, hagamos en el desierto del Sahara, que es muy grande, muy extenso, un triángulo rectángulo, unos canales que formen un triángulo rectángulo. Llenémoslos de aceite, no había gasolina en ese momento, llenémoslos de aceite y prendámosle fuego. Si hay habitantes inteligentes allá en Marte, pues van a ver ese triángulo rectángulo y entonces van a decir, en la Tierra hay seres inteligentes. O sea, el triángulo rectángulo era un símbolo de inteligencia, conocerlo y manejarlo culturalmente. Bien, ese proyecto nunca se hizo porque era muy costoso y tampoco prometía mucho. Finalmente, ya esto es una propuesta para la enseñanza futura, es que sería muy interesante que en lugar de escribir el profesor todas estas cosas en un tablero, las proyecte como lo hice yo. Por ejemplo, en un texto, aquí está la demostración que yo hice, miren. Si ustedes la leen con detalle, no hay necesidad. Aquí está la demostración, miren, está la misma figura que hicimos. Y se ganaría uno todo lo que escribe y el estudiante tomando notas, simplemente el estudiante tiene el texto, se le proyecta en clase y no estudia en cosas como esa. Eso me ha tocado a mí como profesor. El estudiante llega con un cuaderno y me dice, profesor, tengo esto para estudiar. ¿Y usted cómo estudia ahí? Ahí no se puede estudiar si hay texto. Como yo estoy simulando una clase real, digo, ¿qué tarea pondría en este momento? Pues investiga en internet historia del teorema de Pitágoras y proponga una aplicación del teorema, ejercicios relacionados con el teorema, cálculo de distancias. Por ejemplo, yo quiero medir una distancia, pero hay un lago de por medio. Yo puedo formar un triángulo rectángulo que no pase, los catetos no pasan por el lado que quiero medir.
el lado que quiero medir se convierte en la hipotenusa, entonces la calculo midiendo los catetos. Esta segunda parte completa un programa que tiene parte 1, donde se formulan condiciones muy generales para dictar una clase atractiva, digamos una clase modelo, esa es la pretensión, y usar esos recursos es lo que se ha hecho en esta segunda parte. No todo, porque no siempre se puede poner en práctica todo. Lo que se dice en la parte 1 es una forma muy general, aplicable a todas las clases, pero partes de lo que se dice. He aquí utilizado algunas de las partes propuestas. Gracias. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.